Suscríbete a La Panterita. El análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buen día. Buenos días, Fabián. Víctor Villalba, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? Buen día para todos. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto. Buenos días, Fabián, audiencia, un gusto. Bueno, Piris de Mota llega mañana, así como están las cosas. Es un hecho su vinculación a Cerro Porteño, de un hombre que Cerro hace mucho viene buscando. Sí. Porque ha intentado en varias ocasiones contar con Robert Piris de Mota. Y en este momento consciente de que definitivamente no va a tener cabida en Flamengo. De hecho, leía varios reportes que cuentan detalles de lo que es el día a día de Flamengo y coinciden todos de que el propio entrenador, el portugués, el que llega ahora, Paulo Sousa, que no lo va a tener en cuenta, así como están las cosas. Estamos con Gabriel Ábalos en comunicación. Empezó a trabajar el día de hoy con un grupo selecto con la selección, pensando en lo que se viene y seguramente también a la espera de definir su futuro. Gabriel, ¿cómo te va? Fabián te saluda aquí en Radio Monumental, buen día. Hola Fabián, buen día, todo bien por suerte. Qué bueno, Gabriel. Bueno, empezaron a trabajar los Romero, Luis Amarilla, vos, jugadores que están esperando definir su futuro bajo las órdenes del preparador físico, todo lo que tiene que ver con el entorno de la selección, Gabriel. Así mismo es, hoy arrancamos a trabajar, la verdad, de muy buena forma, esperando lo que puede ser el futuro de cada uno. Ya, esto tiene que ver con una invitación especial por la situación de ustedes que todavía no tienen equipo definido para la temporada, o les dijo algo ya Guillermo Barros Esqueloto en torno a la lista que va a presentar para jugar contra Uruguay y Brasil. No, esto es más que nada por el tema que para no estar muy fuera de ritmo, para estar trabajando y demás cosas que la verdad nos viene bastante bien, si bien casi todos veníamos entrenando cada uno por su lado, creo que esto nos hace bastante bien también porque es muy cercano a una pretemporada los trabajos que estamos haciendo. Uh-huh. Y para tu futuro, Gabriel, finalmente, ¿cómo viene la mano? Lo de Colo-Colo quedó definitivamente fuera de las posibilidades. ¿Qué estás analizando? ¿Hay chances incluso de seguir en Argentinos Juniors o no? Hasta ahora estamos todavía analizando, por suerte tenemos propuestas sobre la mesa que son bastante buenas, también estamos esperando un par de posibilidades que seguramente en estos días va a haber noticias, así que nada, tratando de tener paciencia y esperando el momento para poder decidir para dónde tirar. ¿Y dentro de esas posibilidades, lo de Argentinos también puede ser para continuar o es un capítulo cerrado? Argentino también es uno de los clubes que sigue interesado, siguen esperando, estamos en contacto siempre preguntando si estoy trabajando, si estoy entrenando también por si me toca volver, ya que tienen muchas ganas de que siga en el club y quieren contar conmigo, así que también es una de las posibilidades. ¿Y esas otras alternativas son todas del exterior también o algún club del país te sondeó, habló contigo? Son todas del exterior, del torneo, o sea, del fútbol local acá en Paraguay nadie se ha comunicado, por lo menos conmigo, con mi representante no sé. Ajá. Y dentro de tu idea, ¿es justamente eso, seguir fuera del país, o si en algún momento aparece una oportunidad
porque aquí los equipos están buscando centros delanteros, por eso te hago la consulta. Si aparece la posibilidad, si alguien en las próximas horas se comunica contigo, ¿también analizas la chance de volver al fútbol paraguayo? Sí, obvio, yo estoy escuchando a todos los equipos que estén interesados y obviamente después nos sentamos a hablar, a ver si llegamos a un acuerdo y obviamente me gustaría también. El fútbol paraguayo hoy en día es muy competitivo y creo que me serviría mucho también para mi carrera. Gabriel, vamos a lo que se dio en las semanas anteriores. Primero lo de Boca, que en su momento sonó. ¿Eso ya está descartado a esta altura? ¿Se enfrió plenamente? ¿O todavía hay alguna expectativa de que pueda resurgir? Con la gente de Boca no he vuelto a hablar. Ya el último contacto fue más o menos hace dos semanas, 20 días más o menos. Que desde ahí no contacté más, no había llegado a ningún puerto, digamos. Después de Colo-Colo habíamos rechazado la oferta, no habíamos llegado a los números más o menos de lo que estábamos buscando y después tenemos ahí un par de propuestas que son bastante buenas, que estamos esperando que se pueda dar. ¿Y las otras de qué países son, Gabriel? Tenemos propuestas del fútbol mexicano, del fútbol argentino también tenemos algunos más, el fútbol turco también se ha comunicado y también estamos esperando algunas cosas del fútbol nacional. O sea, tenés varias opciones sobre la mesa y de entre todas ellas, ¿cuál se puede decir que es la que está sacando ventaja en este momento? Y ventaja en realidad no quiero decir dónde podría ser, pero sí que la verdad está bastante parejo, porque son propuestas concretas, son intereses reales, así que solamente es cuestión de poder arreglar un tema económico, que es también lo que estoy buscando. ¿Tu idea sería que alguno de estos clubes te compre porcentaje del pase o con un contrato de un año, por ejemplo, si el monto del salario es bueno, ya podrías negociar sin problemas? ¿O cuál es tu idea preliminar, Gabriel? Y lo ideal es estamos buscando un contrato de 2 años. Eso es lo que más estamos buscando, sea con compra o con una opción también podría ser. Para recordar, el pase ahora te pertenece a vos, no a ningún club. Así mismo es, el pase lo tengo yo. Bueno, Gabriel, seguiremos charlando. Está lo de la selección de por medio. Se viene el combo entre el 27 y el 1 de febrero. ¿Qué pensás de estos que se vienen partidos más que decisivos para el futuro inmediato de la selección? Y como siempre digo, yo creo que mientras haya un poquito de posibilidad, el esfuerzo de todo el grupo va a estar. A los que nos toque, estoy seguro que van a poner el 100% para que podamos clasificar y buscar esa tan ansiada clasificación. Entonces, para eso también cada uno de nosotros se está preparando, me incluyo con si me toca, y si no me toca también siempre voy a estar apoyando de afuera. ¿Le llegaste a consultar, así como cosa tuya, Ángel, Oscar, y después, muchachos, dónde van a jugar, para dónde van, qué hay? No hablamos mucho de esas cosas nosotros, hablamos de otras cosas más tranquilas, de la vida, de esas cosas. Está muy bien. Vuelven a trabajar mañana también por la mañana, ¿no? Sí, está estimado toda la semana de trabajo, a no ser que da arreglos en estos días. Claro, en ese caso tendrán que ir con destino al equipo o al país donde arreglen para continuar jugando. Gabriel, gracias por este tiempo, que sea con éxito el 2022. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós. Gabriel Ábalos, el delantero que por ahora no tiene equipo, trabajó con el cuerpo técnico de la selección, más específicamente los preparadores físicos. Sí. Esta mañana. Y él, Luis Amarilla, los Romero. Son cuatro jugadores, exactamente, que estuvieron hoy en el Comité Olímpico. Allí se desarrolló la movilización de este grupo reducido de la selección nacional, que así como están las cosas, durante toda la semana van a trabajar, salvo que en el camino, como decía Gabriel Ábalos, consigan confirmación de sus nuevos equipos, porque en ese caso obviamente deberán abandonar la rutina de la albirroja. Sí, señor. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Capote y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, Ello Punchupé, Quitadol.
Ahora Chevrolet con sus marcas Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresá a www.chevrolet.delaslovera.com.py. de La Llovera, amamos tu Chevrolet. 11:40. Pechugón nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial del Albio Roja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo en Asunción. Y sucursales en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. ¿Cómo te va, Joel? Joelito en los controles. Nos acompaña aquí en Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Cristian Riveros hoy se volvió a presentar a trabajar con Nacional. Sí, hasta ahora no se resuelve su ida a Libertad. Ya estaba como para que sea simplemente presentarse y estampar la firma para pasar a ser de nuevo jugador de Libertad. Pero faltan algunos detalles y es lo que está frenando la negociación, que sigue, me dicen, en el mismo porcentaje que me decían ayer. Después ya era casi un hecho, cuando te dicen 99,9, ahí nomás esos detalles, pero a veces ese pequeño porcentaje o enfría o frena o hasta trunca algunos traspasos. Por ahora, posibilidades de que caiga, me dicen que no, pero se presentó a trabajar en Nacional y entonces es esperar en el momento en que se termine dando esta cuestión. Porque, insisto, ya prácticamente era un hecho de que incluso entre hoy o mañana se presente bajo las órdenes de Garner. Pero él volvió a trabajar hoy con el equipo tricolor. El detalle es que se pague la cláusula. Sí. Con eso se activa la salida del jugador. Y yo creo que Libertad no va a tener inconvenientes porque me parece que no va a ser un monto demasiado elevado el que tendría que pagar Cristian Riveros como para dejar Nacional. Él tiene un año más de contrato. Así es. Por eso es que tendría que darse esa situación que seguramente en las próximas horas Libertad resolverá con Nacional para que el jugador ya pueda ir a presentarse al Gumarelo. Bueno, sí. Claro, no por un mensaje aquí en privado de Rodrigo, sí. Tratan de no hablar tanto del tema. Porque la idea es que, como decía Víctor, Libertad se haga cargo de lo que tenga que hacerse cargo en cuanto a cláusula. Y están esperando ese tema. Sí, pero igual hablamos, Cristian Rivero es una gran figura, pero 39 años, la cláusula no va a ser un monto demasiado importante. Uno imagina, no sé qué tipo de contrato le habrán hecho, pero pensando nada más, no es el jugador joven con el cual el club quiere ganar un buen monto de dinero. Me parece que Libertad mucho menos va a tener problemas en pagar lo que necesite Nacional para liberar al jugador. Le va a venir muy bien a Libertad tenerlo a Riveros en su equipo. A ese medio campo le va a venir muy bien con algunos chicos que tiene ahí Libertad. Así también Pirida Mota, Cerro Porteño, le va a venir muy bien porque es un jugador que tiene garra, temperamento, recupera mucha pelota, así es que le va a venir muy bien ambos futbolistas a ambos clubes. En este mercado de pases eleva bastante el promedio de edad Libertad, porque trajo a Roque, Riveros, se desprendió de Sebastián Ferreira, por poner un ejemplo. Y entre los más grandes se mantiene Silva, Tacuara, se mantiene Bocanegra, se mantiene Tacuara, algún otro experimentado que se me escape por ahí. Si cambia la fórmula de Libertad, porque hace un par de años atrás probó de esta manera, tenía a Paulo da Silva, al propio Cristian Riveros, y no funcionó la idea para el torneo internacional. Después redujo el tema de la edad, trajo jugadores jóvenes, tampoco funcionó la fórmula a nivel internacional, empezó a comprar pases afuera. Cuando dejó ir Paulo, Antolini y compañía. Exactamente, 2018. Imagino un equipo con Vareiro por derecha, Melgarejo por izquierda, Rivero en el centro, con Martínez, Tacuara o Roque. Tiene buen equipo, se va armando Libertad. Claro, es un plantel interesante. Ahora hay que ver cómo Garnero va acomodando las piezas, resolviendo esas cuestiones y sobre todo ver en defensa, porque muchos le vamos a poner la lupa a Libertad seguramente de mitad de cancha para arriba, sobre todo con la presencia de Roque, a ver cómo se complementa, pero el inconveniente mayor para Libertad estuvo en la zona defensiva, donde jugadores que debían rendir de otra manera, de mejor forma, no estuvieron a la altura y ahí no tocó casi Libertad. De incorporaciones no hablamos en la zona defensiva. Y si uno hace el repaso del equipo base que podría presentar, y sería lo mismo en cuanto a nombres, el equipo que terminó jugando el campeonato salvo Bangioni.
Sí, Bangioni, y que ya está a disposición Luis Cardoso, que no había jugado el clausura por rotura de ligamento. Otro que está esperando turno allí, Canales, todavía no se resolvió qué hacer con él. O sea, está mientras tanto Pero no tuvo una Libertad. lista de los que iban a ir a préstamo, ¿verdad? No, o sea, De los que citó el presidente. por lo menos sí. no lo llegó a citar, eran más bien juveniles, así que ¿por qué no pensar que pueda llegar a tener alguna oportunidad? Está por lo menos dentro del plantel en la actualidad. Ferropar S.A. llegando con garantía de calidad a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, y sucursal en Artigas y Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguimos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Farmacia Catedral, aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. 11:46. La Caja Mutual, ahí podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembuy, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife comenzá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta el 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Libertad tiene varios para resolver en cuanto a su continuidad, su futuro. Digo, de los que no van a seguir. Y yo sigo pensando en el caso Alfio Oviedo. Con la salida de Sebastián Ferreira, tampoco está en los planes de Garnero. Y hoy Libertad, aparte de Roque y Tacuara, no tiene más opciones. Melgarejo, es cierto, terminó jugando de punta en la segunda rueda sobre el final del campeonato, pero no es 9-9, o sea, claro, tendría que jugar siempre con un acompañante. Y sabemos que con Tacuara y Roque a veces hasta se dosifica como para tenerlos enteros, más aún cuando inicia la doble competencia. Creo que va a necesitar un delantero más, Libertad. Yo imagino que Libertad va en busca de delanteros. Nos va a dar una buena sorpresa contratando delanteros también. Hablando de Libertad, imperiosamente necesita traer un buen central con características que sea rápido, porque los que tienen son lentos y le va a pasar la factura en torneos internacionales. Y se está armando, pero faltan delanteros y un buen central para Libertad. Sí, principalmente la urgencia atrás, es lo que decía Fabián, porque los problemas de Libertad estuvieron allí durante este segundo semestre. En el apertura bien, la dupla Báez y Barbosa rindieron alto, Libertad fue campeón, pero en el clausura, una vez que empezó a fallar Báez, Garnero lo sacó y entre Barbosa y Viera tuvieron partidos muy complicados y Garnero se mantuvo hasta el final con esa dupla, independientemente de lo que hacían. Ellos jugaron hasta el final y Libertad no pudo llegar, por ejemplo, a la final de la Sudamericana. Y hablaste de Canales, otro jugador central que no es rápido, y Libertad, como un equipo que ataca mucho, generalmente queda mano a mano los centrales con los delanteros rivales, necesita de centrales rápidos, y ahí Canales, Barbosa, Viera, no son tan rápidos, entonces precisa un central que sea rápido para cubrir a los centrales, a los otros centrales que son lentos. Lo de... cambiando de frente, ¿cómo se dice? Sí, esta es la imagen que publicó Nacional. Sí, decíamos que que se presentó a entrenar hoy. Pero eso no significa que esté caída la operación. Se presentó a entrenar. En Nacional hablamos de Riveros. Pasando lo de Cerro. Lo de Luis Adriano. ¿Cómo viene la mano? Él no va a ser tenido en cuenta por Palmeiras. Él va a quedar desvinculado porque hasta donde estaba observando no va a ser tenido en cuenta en el proyecto Palmeiras 2022. Pero si él sigue perteneciendo a Palmeiras y la cuestión de salario se tiene que acercar al equipo donde va, yo no sé hasta qué punto
hablar de Paraguay como posibilidad. Yo creo que tendría que ser otro tipo de arreglo para pensar en un nombre como el de Luis Adriano. Sí, el equipo que lo quiera bajo esa condición tendrá que desembolsar una fortuna de forma mensual, salvo que consiga el acuerdo con Palmeiras de que Palmeiras se siga haciendo cargo de algún porcentaje del salario. Y en Brasil hablan mucho que Gremio es el equipo que estaría interesado en Luis Adriano y que ya estaría negociando con Palmeiras. Gremio va a jugar Serie B el año que viene, pero obviamente si comparamos presupuesto de Gremio y Cerro Porteño, Gremio siempre va a sacar ventaja en ese sentido. Pero es un nombre que está dando vueltas, que por lo menos Cerro va a intentar hasta donde pueda, lógicamente, como para contar con los servicios. De venir Luis Adriano sería un delantero top, porque viene de ser bicampeón de la Copa Libertadores, jugando encima, porque no es que está sin jugar en la última parte de la temporada o que viene una lesión larga, viene en ritmo y me parece que sería un golpe importante en el mercado para hacerlo. Y sobre todo de un jugador que pudo haber dejado una imagen distinta en los últimos tiempos en Palmeiras, pero es un jugador que está en condiciones de marcar la diferencia. ¿Cuántos años tiene Luis Adriano? No estamos hablando de un veterano que está cerca del retiro. No, debe tener 34, vamos a buscar exactamente. Con experiencia, con recorrido, pero todavía no un jugador que uno puede decir, bien. 34 años. Ahí está, sí. Por eso. Qué bien le vendría a Cerro Porteño un jugador con esa característica. Realmente ese es un clase A. Y se está reforzando bien, para bien del hincha cerrista. Le trajo a Piri da Mota, que es un gran jugador. Yo estoy seguro que se va a recuperar en Cerro Porteño. Y si viene este jugador, explota el mercado de pase aquí en Paraguay. Es un hombre pesado, es un hombre, repito, por eso tomarlo con pinzas y saber realmente hasta qué punto podría existir un diálogo, una negociación, ver su situación real en el Palmeiras, porque una cuestión, como decía recién, es que el técnico, el gerente deportivo te diga, no vas a ser tenido en cuenta, pero después está lo contractual. El jugador no es que va a dejar todo por dejar nomás. Y sabiendo que en el mercado brasileño puede encontrar otras alternativas, es un jugador que dejó muy buena imagen en Europa, y no digo en una liga top, pero si en algún momento algún equipo lo tienta, hasta podría volver a Europa. O sea, estamos hablando de un jugador de ese nivel, no uno que está acabando de a poquito su carrera, para nada, tiene todo todavía o mucho todavía por seguir demostrando, un delantero de esas características. Repito, el nombre empezó a sonar en esferas de Cerro Porteño en la noche de ayer. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal es la única casa de apuestas deportivas del país que te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgos. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participan del sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec, anda tranquilo. 11:53, 31 grados de temperatura en este momento. Cuídala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribirnos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Fue motivo de debate anoche el tema del reglamento sub-19 en Fútbol a lo Grande TV. Puntos discordantes en cuanto a la idea, el pensamiento, las posibilidades. Y todo parece indicar que se va a resolver por el sí, para que aparezca ya en este torneo de apertura. Todavía hay reuniones de por medio, contado Arturo se tiene que reunir en la divisional, esto elevará al Consejo Ejecutivo y a partir de ahí dar aviso a los clubes. Sí, el sí está de la mayoría, pero yo también me tomo, y no creo que sea el único que piense de esa manera,
lo que nos decía el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, la cuestión del tiempo. Es muy sobre la ¿Por qué marcha. resolver ahora? Quizás la idea ya estaba previamente diagramada durante la clausura, pero me parece que se demoraron un poco en ir tomando la decisión, porque los planteles ya están de pretemporada, algunos casi de urgencia van a comenzar a estirar juveniles como para cumplir con ese reglamento, y encima todavía no se tiene la decisión, porque nos decía Héctor Melgarejo que alrededor del 20 recién se daría esa reunión y la posterior confirmación de si se utiliza o no el reglamento sub-19. Me estaba acordando en el 2014, cuando empieza a darse esta ley aquí en Paraguay, pasó algo similar. La semana previa al inicio del campeonato recién se confirmó, e incluso hubo equipos que no venían trabajando con juveniles y casi tuvieron que meter chicos a la cancha después de 2 o 3 prácticas. Empezó torcido aquella vez el tema, después como que se fue enderezando, pero el debate que teníamos justamente ayer, 50% de los jugadores quizás funcionaron y hoy siguen activos, el otro 50% lastimosamente por ellos están desaparecidos. Víctor, se le dificulta más a los equipos que ascendieron, a ellos se les va a dificultar más tener a los chicos, porque los equipos de primera división tienen sus respectivas categorías ya hechas, ¿no? Y hay jugadores disponibles, según el pensamiento del técnico de primera división, ¿verdad?, que pueden utilizarlo, que ya están aptos para debutar. Y el debate de anoche estuvo bastante interesante. Yo insisto con esto, yo no estoy en contra del reglamento en sí, porque pareciera ser que uno no le quiere dar cabida a los juveniles, a los chicos, y no es así. A lo que yo apuntaba, e insisto con esto, es que no se quiera solamente con eso darle la importancia, entre comillas, a los chicos, a los juveniles, a los jugadores de cantera, sino que se mire más profundamente. Para mí sería pero un placer ver que Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, Nacional, no sé, tengan por lo menos 5 o 6 chicos de la casa de las inferiores jugando en el plantel principal. Ahora, que no se quede en eso, a eso es más lo que apunto, que no se quede solamente con lo básico del reglamento, que cumplan los clubes y punto, no. Que la APF también vea la forma de, con los clubes, trabajar, insistir, que se tengan las condiciones básicas necesarias para los chicos. Sí. Y que eso sirva para que realmente en el momento que tengan que llegar a primera división no se encuentren con un mundo totalmente diferente. Sí. Porque es otra cosa, Denis, vos hiciste la carrera, llegaste a primera división y no es que de un día para el otro nomás saltás de estar jugando en sub-20 reserva y primera y es como si nada, no, cambia demasiado, cambia mucho. Sí, yo vengo insistiendo hace mucho sobre el tema de la formativa, que los clubes, principalmente la APF, tienen que tomar cartas en el asunto e invertir mucho más en la formación de los chicos. Ahí está el futuro de nuestra selección, el futuro de nuestros jugadores, el futuro de todos los clubes. Hoy en día está muy dejada toda la formativa de los clubes y ahí está el tesoro del fútbol paraguayo. Si los dirigentes no se percatan de eso, van a ir en fracaso en fracaso. Estoy de acuerdo contigo, Fabián, pero yo puse también mi motivo por qué quería que se dé la oportunidad a los chicos. La misma manera que se le da oportunidad a los jugadores de experiencia, que vemos todos los fines de semana, que nos rinden, muchos de ellos, ¿por qué no se le da oportunidad a los chicos también? También hay que dar la oportunidad a los chicos, porque los clubes necesitan vender jugadores para poder subsistir, ¿no? Porque somos un país pobre, un fútbol pobre, que los clubes necesitan vender para tener dinero, si no va a subsistir. No, indudablemente. Estamos con el doctor Julio Aldama, presidente general caballero de Juan León Mallorquín. ¿Cómo le va, presidente? Fabián le saluda, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Fabián, compañeros y a la audiencia, un gusto. Aquí estamos debatiendo, charlando un poco esto que tiene que ver con el reglamento, que así como están las cosas, va a reaparecer en el campeonato de apertura y tiene que ver con el sub-19. ¿Qué pensamiento tiene? ¿Qué le consultaron desde la APF? ¿Y cuál es la idea que tiene General Caballero de Mallorquín como club, como institución en relación a esto, presidente? Sí, tengo entendido que va a formar parte de la reglamentación de este torneo del año en curso, ¿verdad? Y la verdad que sí, yo apoyo plenamente porque siempre dije, ¿verdad?, en las formativas que está siempre el futuro de cada club en los jóvenes. Y estoy plenamente de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo trabaja General Caballero con las formativas, con las inferiores? ¿Tiene una sede propia? ¿Trabaja en dónde? ¿Cómo se hace ese día a día con los chicos de las distintas categorías, presidente? ¿Cómo está formado el General Caballero en ese sentido?
No, actualmente nosotros estamos realizando los trabajos en el departamento central porque en Mallorquín no tenemos aún infraestructura. Hemos empezado a trabajar adquiriendo una propiedad y estamos empezando a construir las canchas. Pero por de pronto estamos trabajando en el departamento central en un complejo alquilado, ¿verdad? ¿Cuándo se resolvería esto? Porque va a haber una reunión de los delegados, después esto tiene que ir al Consejo Ejecutivo y tener la aprobación, o no, ¿verdad? Pero todo apunta a que sí se va a implementar esta ley. ¿Cuándo va a existir ese ok oficial? ¿Qué saben desde la APF, presidente? Realmente desconozco esa información, no estoy al tanto. Supongo que esa resolución va a salir posterior a la reunión, ¿verdad?, del delegado del presidente. Honestamente, yo desconozco a profundidad del tema, de cuándo se resolverá eso. General Caballero, dentro de su plantilla, ¿cuenta con chicos que pueden y que están preparados como para ser tenidos en cuenta y no digo solamente cumplir con el reglamento, sino que definitivamente, además de esa situación, le puedan dar una mano al equipo de Gustavo Bobadilla? Sí, tenemos chicos que están practicando, que se están formando, ¿verdad?, que están empezando el equipo principal ya preparando para ese objetivo. Así que, no, de hecho, nosotros estamos preparados para cumplir. Se habla de la verdad que está muy bien porque nosotros estamos armando un plantel local, pero con un promedio de edad bastante bajo, ¿verdad? Tenemos en el plantel de primera chicos de 21, 22, 23 años, así que tenemos un plantel muy joven, arropado por algunos que ya tienen su experiencia, ¿verdad? Se habla de situaciones distintas a lo que se presentó la última vez que existía este reglamento en el campeonato, y hablamos de una bolsa de minutos durante el desarrollo del campeonato. En caso de no cumplir, implicaría sanción de quita de puntos. Desde lo económico también es otra posibilidad. En esos detalles, ¿hablaron? ¿Hubo comunicación por parte de la APF ya contando todos esos detalles? ¿O hasta qué punto están enterados los clubes sobre esto del reglamento, presidente? Yo particularmente no estoy muy empapado del tema, ¿verdad?, de cómo será esa reglamentación. Seguramente eso se va a suceder y seguramente se va a completar, ¿verdad? Yo desconozco a profundidad esa cuestión. Esperando entonces saber más detalles como para tener la resolución, pero ya nos adelanta que si se lleva a votación, el voto de General Caballero de Juan León Mallorquín es sí. Sí, nosotros vamos por el sí porque estamos plenamente de acuerdo, ahora que darle cabida a los chicos. Ya tenemos que ir pensando en los chicos de las formativas, así también para un poco levantarle la moral a los chicos de un par de años de poca competencia y bueno, tenemos que trabajar en eso. Ahí está, yo creo que el futuro de cada institución. ¿Y llegó a conversar con otros presidentes de clubes a ver qué idea tienen, si es que hay mayoría en ese sentido como para aprobar esta ley? Y la verdad no, porque yo acabo también de regresar de mis vacaciones hace un par de días y con todas las tareas que me están llevando mucho tiempo, realmente no tuve la oportunidad de conversar con mis padres, ¿verdad? Pero no, seguramente en su momento lo hablaremos entre todos y se sacará la mejor resolución, la mejor conclusión, ¿verdad? Cambiando de tema, ¿cómo marchan las obras en el estadio? Ya se puede decir que para la tercera fecha, una vez que tengan que ejercer la localía, estaría todo listo. Y estamos con eso, soñamos con eso, creo que sí, ¿verdad? Hoy casualmente el ingeniero Chiola está realizando el primer corte del pasto y estamos bien, la lluvia que cayó en estos días también le vino muy bien, y estamos muy optimistas de que vamos a llegar muy bien para la tercera fecha, que es donde nos tocará jugar de local en nuestro estadio. Y si no llegan, ya están planificando una opción B, ¿cuál sería? Sí, tenemos la posibilidad de jugar en Ciudad del Este, tenemos muy buena relación con el presidente Fabián Aranda del 3 de febrero, ya lo hemos conversado en su momento, y también en el Deportivo Capiatá, donde hoy día estamos priorizando, ¿verdad? Tenemos muy buena relación con el presidente Erico Galeano, así que seguro vamos a tener una opción B si no llegamos, pero nosotros estamos
con mucha fe de que sí, y optimismo de que sí vamos a llegar para la tercera fecha con nuestra cancha en condiciones. ¿Cupo lleno en el plantel, presidente, o están en la búsqueda de algún refuerzo todavía? No, plantel completo, todo lo que pidió el cuerpo técnico y algunos más, ya están con plantel completo, entrenando a full. Sí. Tenemos ya programado 3 estudiantes y estamos trabajando muy bien. ¿Esos partidos contra quiénes? El 18 va a ser un martes, estamos el Deportivo Ameliano. El 22 con Cerro Porteño jugamos en La Olla, el sábado 22, y el 26 contra el 12 de octubre. El 26 contra el 12, Víctor. Sí, presidente, una última pregunta de mi parte, lo hago al aire porque así ya me saco la duda que tengo. La pronunciación correcta del apellido del argentino, Guillermo, ¿es Auche o Auche? Es Auche porque lleva tilde en la es Auche. Auche, entonces, sí, porque escuché el otro día que lo llamaban de esa manera, algunos Auche, entonces me quiero quitar ya la duda si en las transmisiones a partir de ahora lo llamamos correctamente. Entonces, Auche. Así mismo, es correcto. Ah, bueno, porque mira, yo lo tuve como Auche, así como el que juega en Argentina, en Racing. Sí. Y pensé que era bueno, así es que vale la aclaración. Presidente, gracias por su tiempo. Bueno, cómo no. El que fue en Argentina igual es el primo de Guillermo. Sí, el que estuvo por Racing, Argentinos. Ahí es Guillermo. Sí, así mismo. Presidente, muchísimas gracias por el espacio. Igualmente, gracias por su tiempo, un abrazo. Un abrazo. Julio Aldama, presidente de General Caballero de Mallorca. Invierte bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia frente a la terminal de ómnibus o a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con la Cismed, consultar de manera segura en el call center médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados y estudios, y todo desde la comodidad de tu casa. Hay una línea habilitada para WhatsApp o llamadas. 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renueva tu casa con Sika, que queda bien. Encontralos en los principales lugares de venta, ferreterías, pinturerías y depósitos materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Atiende Roberto Garcete, hijo, es el presidente de Resistencia. Siempre vale la aclaración porque su padre también está allí trabajando a full en lo que es Resistencia y este retorno a Primera División. ¿Cómo te va, Roberto? Fabián te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos y feliz año. Roberto, ¿cómo están las tareas en Resistencia de cara a lo que se viene, temporada 2022? ¿Plantilla completa o todavía están buscando algo más para cumplir con la necesidad de Roberto Torres? Muy feliz año para todos. Nosotros hoy estamos iniciando la pretemporada, el encierro. Nos faltaría un jugador más para cerrar el plantel, según los pedidos que tuvimos del club. ¿Y de qué puesto, Roberto? Un volante central más. Un volante central. ¿Y ya tienen en carpeta, están observando del plano local o cómo viene la mano? Sí, tenemos 2 o 3 del plano local y yo creo que esta tarde ya tendríamos una novedad. Uh-huh. ¿Y quién sería? ¿Podemos conocer el nombre? Y la verdad que hasta que nos salga la negociación, de que no esté firmado, no me gustaría dar el nombre porque son puestos que escapean y no queremos perder el jugador. ¿Es alguien ya con experiencia que estuvo jugando aquí en el país? Sí, estuvo jugando aquí en el país. Sí. Bueno, pero está ahí a punto entonces de concretarse. Sí, a punto, solamente falta la firma. Solamente falta la firma. ¿No vemos Omar Molina por si acaso, presidente? No, Omar Molina no. Ah, no, bueno, entonces descartamos. Parece que pensamos lo mismo, porque tiene recorrido, tiene experiencia y estaba buscando equipo. ¿Es lo último y después allí sí ya se cierra el cupo de contrataciones? Sí, así mismo, sería el último. Contamos con él 29 jugadores en el plantel y con eso vamos a encarar el campeonato. Está correcto. Roberto, quería hacerte la consulta también porque estábamos
dialogando con los presidentes de los otros clubes, esto que tiene que ver con el reglamento sub-19. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes como Resistencia, de los detalles que venimos comentando? Tiene que completar un cupo de tiempo, de cantidad de minutos durante el campeonato, no hacerlo implicaría sanción deportiva, quita de puntos, desde lo económico también. ¿Hasta dónde saben desde la APF y qué, digamos, punto de vista, opinión tienen con relación a este reglamento? Y mira, una noticia que nos tomó la verdad que de sorpresa, porque nosotros ya veníamos entrenando con un plantel y sin pensar en eso, ¿verdad? Pero como yo le dije a otros colegas tuyos, nosotros no estamos en contra de esa reglamentación, pero lo que sí nos pueda en contra es que ya falta muy poco para el inicio del campeonato y que a nosotros, los equipos recién ascendidos, y que no teníamos competencia en esas divisiones hace 2 años, ya nos ha costado bastante adaptarnos a eso, ¿verdad? Pero si hay que adaptarnos, vamos a tener que hacerlo, pero preferiríamos que sea para tener clausura, obviamente, para tener tiempo y prepararle a esos chicos, ¿verdad? Ustedes, esto llevando a votación como club, como Resistencia, entonces sería un no de parte de ustedes, pero sí analizarlo a futuro. Sí, así mismo, para lo que sería el torneo de apertura, nosotros no estaríamos de acuerdo con esa regla, pero si se quiere implementar para el torneo de clausura, va a ser un sí rotundo. ¿Por qué? Porque al Resistencia también le conviene mostrar a sus chicos y de por ahí que le salga uno bien, y por qué no buscar una transferencia, ¿verdad? Que todos sabemos que eso es una ayuda para el club también en lo económico. Uh-huh. Esto, Roberto, así como están las cosas, se va a aprobar lo que uno maneja como información. ¿Y cómo hace Resistencia entonces? Porque decís, le toma casi a contratiempo, sin la posibilidad de haber ya preparado de antemano de cara a la apertura. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hará Roberto Torres? ¿Qué están viendo? ¿Cómo empiezan a moverse a partir de esto que puede ser una realidad? Y bueno, en todo caso, si esto se confirma, nosotros tenemos también nuestras divisiones inferiores. Vamos a tener que hacer una selección de los mejores chicos que tenemos ahí junto a nuestro coordinador, y le vamos a invitar para que entrenen con el plantel, y vamos a tener que adaptarnos a eso, ¿verdad? No sé si eso le hace bien también a un chico, ¿verdad? Porque estar practicando su categoría, de forzar que vengan un equipo en un plantel principal y todo muy rápido, no sé si le hace bien, pero bueno, nosotros vamos a adaptarnos a esa decisión, ¿verdad? Sobre todo, Roberto, porque es muy distinta la situación a la que se presentó la vez anterior cuando regía este reglamento, en donde los entrenadores optaban por, si el chico era muy pequeño, sin todavía estar preparado desde todo punto de vista para competir en primera división, y lo sacaban al minuto, a los 2 minutos. Aquí estamos hablando de un reglamento que acompañaría un tiempo que debe cumplir el sub-19, no hablo de exactamente el mismo jugador, pero el sub-19 debe acumular una cantidad de minutos en el torneo completo, en el torneo de apertura. Esto implicaría que tenga que jugar por lo menos, 45, 30 minutos un partido, volver a jugar una misma cantidad al siguiente, un poco más en otro tercer partido hasta completar el cupo. O sea, también debe estar medianamente preparado para soportar distintos tipos de partidos. Sí, así mismo, por eso justamente estábamos hablando del tema tiempo, ¿verdad? Que yo creo que eso conlleva preparación en lo mental, en lo físico, en todo, para un chico que a esa edad realmente es un chico joven todavía. Pero bueno, yo creo que es el sueño también que tienen ellos, y que tienen que estar siempre preparados, y si hay que hacerlo, vamos a hacer, y tenemos también varios chicos muy buenos en nuestra cantera y vamos a tener que promocionarles, ¿verdad? Bueno, estaba observando lo del arquero Ruan. Él firmó su contrato, está trabajando con ustedes, ¿verdad? Sí, así mismo, ya firmó el contrato y está trabajando con nosotros ya hace 2 semanas más o menos. 2 metros de estatura, ¿verdad? 2 metros 2 tiene. 2 metros 2, me faltaban 2 centímetros entonces. ¿Y cómo fue con él? ¿Cómo se llegó a contactar con Ruan? ¿Estaba jugando en el ascenso brasileño? ¿A través de quién el vínculo para que pueda llegar? Y la verdad que nosotros tenemos algunos, no sé si llamarlos ojeadores, ¿verdad? Pero personas que van trabajando con nosotros ya hace tiempo y siempre nos presentan carpetas de jugadores
otros equipos, ¿verdad? Y vimos que Rubán es un arquero con mucho potencial, es joven, tiene un buen físico para nuestro fútbol, y entonces hicimos una apuesta por él para que hoy esté en nuestro plantel. Por último, Roberto, ¿tienen ya amistosos agendados? Todavía nada concreto, pero posiblemente juguemos con Sudamérica, un amistoso que es lo más cercano que tenemos, y estamos hablando con otros equipos. ¿Cuándo sería ese partido, el primero? El primero sería al terminar la pretemporada, que va a ser el próximo miércoles, pero eso va a ser contra Tembetaren, nuestro primer amistoso. Para los otros 3 amistosos que estamos buscando, sería uno de ellos con Sudamérica, y queremos jugar con uno de los grandes por lo menos también. Por lo menos un partido más, está correcto. Sí. Roberto, gracias por este tiempo, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, saludos. Adiós. Roberto Garcete, hijo, presidente de Resistencia. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol 0 kilómetro, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón a solo 10.000 guaraníes en la red Sonido de la Tierra en todo el país y con billetera personal en sonidodelatierra.org.py. Rifa social Sonido de la Tierra. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 y en las redes sociales como Colegio Iberoamericano, o ingresá a ibero.edu.py. 12:16. 2022 SNT vienen con todo: una pickup Fiat Adventure, una Lancia Fokker, un Volkswagen Gol más 100 millones de guaraníes, un Hyundai Santa Fe más 700 millones, 2 Volkswagen Gol 0 kilómetro y muchos premios más. Pedí CNT, Cheporemoy. Felicidades a Darío Rotela, el señor Darío Rotela, ejecutivo de CNT, estuvo de cumpleaños el día de ayer, así es que un gran abrazo para él, exitoso 2022 y muchas felicidades por su cumpleaños. Ayer estuvo de cumpleaños el señor Darío Rotela, ejecutivo de CNT, entonces un abrazo para él. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, porque te brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Estaciones Shell en todo el país, ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roque, Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvimos, volvé. Contábamos que se presentó a entrenar con Nacional, que está trabajando, pero que eso no significa que la operación haya caído o algo por el estilo. Informamos esto en el arranque de la programación. Se espera ver cómo se va a negociar, si va a poner Libertad en efectivo el monto completo que debe abonar por la cláusula para llevarse a Cristian Riveros, o si incluso podrían pasar jugadores de Libertad a Nacional como parte del acuerdo. Es otra buena opción. Está sí. en pie, está encaminado, está la posibilidad y al jugador le gusta la idea. Por eso decíamos, se presentó a entrenar, pero eso no significa que haya caído la operación o que se haya distanciado la cuestión. Es resolver cómo. Nacional lo quería Blas Cáceres. Por ejemplo. Y Blas Cáceres el viernes a la noche nos enterábamos que ya estaba todo acordado para ir a Recife. Pero cuando hablábamos al día siguiente con Ditore, como